¿Qué sucede cuando el sistema que debe protegerte te da la espalda? Cuando la voz de un anciano se ahoga entre la indiferencia y la burla. Hoy os traigo una historia que empieza con la humillación de un hombre olvidado por todos. Pero a veces, una simple fotografía del pasado puede desatar una tormenta en el presente, revelando que los héroes nunca mueren del todo, y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Preparaos, porque lo que vais a escuchar os dejará sin aliento. Julián García tiene 82 años. Vive solo en el mismo piso del barrio de Chamberí, en Madrid, donde crió a su familia. Antiguo profesor de historia, sus días transcurren entre libros, recuerdos y el silencio que dejó la partida de su esposa, Isabel, hace más de 20 años. Pero ese silencio es brutalmente interrumpido casi cada noche por sus nuevos vecinos. Laura, una joven descarada, y su novio, Marcos. Sus fiestas, la música a todo volumen, y el constante desprecio han convertido la vida de Julián en un infierno. Las llamadas a la policía han sido inútiles, sus quejas ignoradas. A ojos de todos, es solo un viejo cascarrabias. Pero Julián guarda en su corazón la historia de su único hijo, Javier, un teniente del ejército español cuya valentía es una leyenda olvidada por todos, excepto por él. El aire de la comisaría de la Policía Nacional olía a café quemado y a una impaciencia generalizada. Julián García, encorvado sobre el mostrador de atención, sentía el peso de las miradas de los jóvenes agentes. Sus manos, manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras intentaba explicar por tercera vez la situación. El agente que le atendía, un chico que no tendría más de 25 años, bostezó sin disimulo. «Señor, ya le hemos dicho que no podemos hacer nada si cuando llega la patrulla no hay ruido. Son solo vecinos un poco animados». La condescendencia en su voz era como una aguja. Julián apretó la mandíbula. No eran animados. Eran crueles. Lo hacían a propósito, esperando a que la policía se fuera para subir de nuevo el volumen de ese reggaetón infernal que hacía vibrar las paredes de su memoria. «Pero es que me están acosando. Es una tortura psicológica», insistió con una voz frágil que le avergonzaba. El agente intercambió una sonrisa burlona con su compañera. Para ellos, era el espectáculo del día. El viejo loco y sus vecinos imaginarios. Julián se dio la vuelta, derrotado. El camino de vuelta a casa, por las calles familiares de Chamberí, le pareció más largo que nunca. Cada paso con su bastón resonaba como un eco de su impotencia. Al llegar a su portal, el olor a fritanga barata y el humo de cigarrillos ya impregnaban el aire del rellano. Era el preludio de otra noche en vela. Abrió la puerta de su apartamento y el silencio lo recibió como un viejo amigo. Un silencio lleno de fantasmas. En la pared del salón colgaba un retrato de su esposa, Isabel, con su sonrisa cálida. Y a su lado, la foto que lo era todo, Javier, su hijo, con el uniforme impecable de teniente del ejército de tierra. Su mirada era directa, llena de la nobleza y la determinación que Julián tanto extrañaba en el mundo. Se sentó en su viejo sillón de orejas, el cuero gastado adaptándose a su cuerpo cansado. Cerró los ojos, y por un instante no estaba en Madrid en pleno siglo XXI, sino 20 años atrás, en un andén de la estación de Atocha. «Papá, no te preocupes, es una misión de paz. Vamos a ayudar a la gente», le había dicho Javier, abrazándolo con fuerza. Isabel lloraba en silencio a su lado. Era 1995. Bosnia. Una palabra que en los telediarios sonaba a peligro y muerte. Javier, recién salido de la academia, estaba lleno de un idealismo que a Julián le daba tanto orgullo como pánico. Le había enseñado historia, le había hablado de los grandes hombres, de la importancia del deber y el honor. Y ahora, su propio hijo se convertía en uno de ellos, marchando hacia un conflicto que no comprendían del todo. «Cuídate mucho, hijo. Por favor, cuídate», le había suplicado Isabel.
Javier sonrió, esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Lo haré, mamá. Volveré para comer tu paella. Nunca volvió. Y la paella de los domingos nunca volvió a saber igual. El pitido del tren al partir fue el sonido que marcó el fin de su vida como la conocían. Un golpe seco en la pared contigua lo devolvió bruscamente al presente. Luego otro, y otro más. Era su vecina, Laura. No era ruido de fiesta, era un golpeteo rítmico, intencionado, justo detrás de la pared donde él intentaba descansar. Como un tambor de guerra. Julián se levantó y se acercó a la pared, apoyando la mano en el papel pintado descolorido. Podía sentir la vibración, la malicia que había detrás. ¿No puedes dejarme en paz?, susurró al vacío. Como respuesta, el volumen de la música subió de forma ensordecedora. La letra vulgar y el ritmo machacón eran un asalto a sus sentidos. Se tapó los oídos, pero el bajo retumbaba en su pecho, en sus huesos. Sentía que el corazón se le aceleraba de forma peligrosa. Sabía que eso era lo que ella quería, llevarlo al límite, verlo quebrarse. Se preguntó qué clase de persona disfrutaba infligiendo tanto sufrimiento a un anciano. La madre de Laura, Carmen, había sido amiga de la infancia de Javier. Jugaban juntos en este mismo edificio. ¿Cómo podía su hija ser tan diferente? Esa noche, Julián apenas durmió. Se refugió en su biblioteca, pasando las páginas de un viejo libro de historia militar con manos temblorosas. El olor a papel antiguo y a tinta era su único consuelo. Las palabras de los grandes estrategas, las crónicas de batallas lejanas, todo le recordaba a Javier. Él también era parte de esa historia, un héroe anónimo. En una de las páginas guardaba el telegrama oficial. Las palabras eran frías, impersonales. Lamentamos comunicarle, caído en acto de servicio, heroicamente, heroicamente. ¿Qué significaba eso? Para el mundo era una medalla, un párrafo en un archivo. Para él y para Isabel, fue el fin del mundo. Isabel no lo soportó. Su corazón, ya debilitado, se rindió a la pena 6 meses después. La enterró junto a un espacio vacío, la tumba simbólica de un hijo cuyo cuerpo descansaba en tierra extranjera. Desde entonces, Julián hablaba más con las fotografías que con las personas. A la mañana siguiente, la puerta del apartamento de Laura se abrió de golpe, justo cuando Julián salía a comprar el pan. Ella y su novio, Marcos, un tipo corpulento con la mirada permanentemente desafiante, salieron riendo a carcajadas. Dejaron caer al suelo una bolsa de basura que se rasgó, esparciendo restos de comida y envases por el rellano. «Uy, qué torpe», dijo Laura, mirándolo directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia. Marcos soltó una risotada. «A ver si el abuelo se entretiene recogiendo, para que haga algo de ejercicio». No esperaron respuesta. Bajaron las escaleras dando pisotones, dejándolo solo con el hedor y la humillación. Julián se quedó inmóvil, con la barra de pan bajo el brazo. Sintió una oleada de rabia tan intensa que le hizo marearse. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Enfrentarse a ellos? Era un anciano frágil. La impotencia era un veneno que lo consumía lentamente. Volvió a entrar en casa y se sentó a la mesa de la cocina. El café se le enfrió en la taza. Ya no se trataba solo del ruido. Era un asedio constante. Habían dejado colillas en su felpudo, habían rayado su nombre en el buzón. Pequeños actos de vandalismo diseñados para minar su moral, para hacerle sentir que no era bienvenido en su propio hogar, en el lugar que albergaba todos sus recuerdos. Recordó a Carmen, la madre de Laura, una mujer que siempre había parecido resentida, incluso cuando era joven. Después de que Javier se fuera al ejército, se casó apresuradamente con un empresario adinerado. Cortó toda relación con ellos, como si quisiera borrar su pasado en el barrio. Julián nunca entendió por qué. Tras la muerte de Javier, su actitud se volvió aún más fría, casi hostil. Ahora, su hija parecía haber heredado ese rencor inexplicable, y lo había multiplicado por 100.
Esa tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos en el escritorio de Javier, que mantenía intacto como un santuario, encontró un sobre. Dentro había varias cartas que su hijo le había enviado desde Bosnia. Las releyó, sus dedos recorriendo la caligrafía familiar. Hablaban de la dureza de la misión, pero también de la esperanza. Papá, la gente de aquí ha sufrido mucho, pero no han perdido la sonrisa. Los niños nos miran como si fuéramos superhéroes. Siento que lo que hacemos aquí importa de verdad. En una de ellas, mencionaba a Carmen. He recibido una carta de Carmen. Parece que las cosas le van muy bien con su nuevo novio. Me alegro por ella, aunque es extraño. Pensé que lo nuestro era algo más. Supongo que la vida sigue. Julián frunció el ceño. ¿Qué había pasado realmente entre Javier y Carmen? Isabel siempre había creído que estaban enamorados. Quizás ese era el origen de todo el odio. La noche llegó, y con ella, el miedo. Julián tomó una de sus pastillas para el corazón, intentando calmar la ansiedad que le oprimía el pecho. Pero el estruendo comenzó antes de lo habitual. No era música, eran gritos. Una violenta discusión proveniente del piso de al lado. La voz de Marcos era un trueno amenazante, y la de Laura, un chillido agudo y lleno de rabia. Se oían golpes, cosas rompiéndose. Julián se pegó a la puerta, el corazón en un puño. Esto era diferente, esto era peligroso. Dudó un instante, el miedo a las represalias luchando contra su decencia. Pero entonces, escuchó un grito ahogado de Laura, un sonido de dolor inequívoco. Sin pensarlo más, cogió el teléfono y marcó el 091. Hay una pelea muy violenta en el piso de al lado. Creo que él le está pegando, dijo con voz temblorosa al operador. La policía llegó sorprendentemente rápido esta vez. 2 agentes subieron por la escalera y Julián abrió la puerta para indicarles dónde era. La discusión se había detenido de repente. Los agentes llamaron a la puerta de Laura. Abrió ella, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa forzada en el rostro. ¿Algún problema, agentes? Marcos apareció detrás de ella, rodeándola con un brazo en un gesto falsamente protector. Nada, solo una discusión de pareja. Ya saben cómo son estas cosas. El vecino, que es un poco exagerado y le gusta meterse donde no le llaman. Los agentes miraron a Julián con fastidio. «Señor, ¿nos ha hecho venir para nada? ¿Otra vez?», dijo uno de ellos, con un tono que dejaba clara su opinión. Laura le lanzó a Julián una mirada cargada de veneno puro, una promesa silenciosa de venganza. Se sintió estúpido y, por primera vez, verdaderamente asustado. A la mañana siguiente, encontró la cerradura de su puerta atascada con un palillo. Tardó casi media hora en poder abrir, sus manos temblorosas haciendo la tarea casi imposible. Sabía quién había sido. Era una escalada, un mensaje claro. Estaba solo y ellos lo sabían. La desesperación se apoderó de él. Sentía que las paredes de su casa, su último refugio, se estaban cerrando a su alrededor. Pensó en mudarse, pero ¿a dónde? Este piso era su vida entera. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de los recuerdos de Isabel y Javier. Abandonarlo sería como morir una segunda vez. No, no iba a rendirse. Su hijo no se había rendido. Había luchado por lo que era justo. Y aunque él no era un soldado, no iba a permitir que 2 matones le arrebataran su dignidad. Decidió que iría a la comisaría una última vez, pero esta vez no iría solo. Julián abrió el viejo baúl de madera que guardaba al pie de su cama. Dentro, junto a las ropas de bebé de Javier y los álbumes de fotos, estaba la caja de honor. Con sumo cuidado, la sacó. Contenía la cruz al mérito militar con distintivo rojo, que le concedieron a Javier a título póstumo. Junto a ella había varias fotografías. Eligió la mejor, la que llevaba en la cartera, pero también cogió el retrato oficial de Javier, con su uniforme de gala y la medalla prendida en el pecho. Cogió los recortes de periódico que hablaban de su batallón
y la carta de condolencia firmada por el mismísimo ministro de Defensa. Reunió todos los documentos en una carpeta. Era el legado de su hijo, la prueba irrefutable de que Javier García no fue un hombre cualquiera. Era un héroe, y su padre no iba a permitir que su memoria fuera insultada por la indiferencia y la burocracia. Al llegar a la comisaría, el ambiente era el de siempre. Murmullos, teléfonos sonando, el ir y venir de gente. El mismo agente joven del otro día estaba en el mostrador. Al ver a Julián, puso los ojos en blanco. ¿Usted otra vez, abuelo? ¿No se cansa? Julián ignoró la impertinencia. Puso la carpeta sobre el mostrador con un gesto firme. Quiero poner una denuncia formal por acoso y amenazas. Y quiero hablar con su superior. Ahora. Su voz no era la de un anciano asustado. Era la voz de un profesor, de un padre que exigía respeto. El cambio en su tono sorprendió a la gente. Vaciló por un momento. Justo en ese instante, un hombre de unos 40 y tantos años, con el uniforme de inspector jefe, salió de un despacho. ¿Qué ocurre aquí, Ramírez? El joven agente se cuadró. Nada, mi inspector. Este señor que insiste con el tema de sus vecinos. El inspector, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante, posó sus ojos en Julián. Había un atisbo de cansancio en su rostro, pero también de autoridad. Señor, le aseguro que si sus acusaciones tuvieran fundamento. Julián no le dejó terminar. Abrió la carpeta. Mis acusaciones tienen fundamento. Lo que no tienen es a nadie que se moleste en escucharlas. La primera foto que se vio fue la de Javier, joven, sonriente, con el uniforme de campaña. Mi hijo murió sirviendo a este país. Murió para que gente como sus agentes pudiera dormir tranquila por la noche. Y yo solo pido que se me permita vivir mis últimos años en paz. ¿Es mucho pedir? La sala quedó en un silencio tenso. Varios agentes se giraron a mirar. La dignidad con la que hablaba Julián era incontestable. El inspector jefe miró la foto, luego a Julián, y su expresión cambió. «Acompáñeme a mi despacho, por favor», dijo el inspector con una voz repentinamente grave. Julián lo siguió por un pasillo hasta una pequeña oficina llena de archivos y un mapa de la ciudad en la pared. El inspector cerró la puerta. «Permítame ver eso», dijo, señalando la carpeta. Julián se la entregó. El hombre, cuyo nombre en la placa era Ignacio Morales, comenzó a pasar los documentos lentamente. Sus ojos se detuvieron en la foto de Javier con el uniforme de gala. La cogió con una delicadeza inesperada. La miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera viendo un fantasma. Julián observaba, sin entender el cambio radical en el comportamiento del policía. El inspector Morales tragó saliva, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. Parecía que había envejecido 10 años en un solo minuto. «Dios mío», susurró el inspector. Su voz era apenas un murmullo ronco. «No puede ser». Miró a Julián y luego otra vez a la foto. «¿Javier? ¿Javier García? ¿Era su hijo?» Julián asintió confundido. «Sí, mi hijo Javier». El inspector Morales se sentó pesadamente en su silla, como si las piernas le hubieran fallado. Dejó la foto sobre la mesa con un cuidado reverencial. Yo serví con él, en Bosnia». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mundo pareció detenerse. De todos los policías de Madrid, de todas las comisarías, había ido a parar precisamente a la del hombre que había conocido a su hijo en el infierno. «¿Usted lo conoció?», preguntó Julián, con el corazón latiéndole desbocado. El inspector levantó la vista. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Conocerlo no, señor García. El teniente Javier García me salvó la vida». Ignacio Morales se frotó la cara con las manos, y los recuerdos llegaron como una avalancha. Yo era un crío, un cabo primero de 19 años. Estábamos en una patrulla de reconocimiento cerca de Mostar, una zona muy peligrosa. Caímos en una emboscada.
Su voz era tensa, reviviendo cada segundo de aquel día. Nos superaban en número, estábamos atrapados. El teniente García, su hijo, nos organizó. Era increíblemente valiente, nos infundía una calma que no era normal. Parecía que no tenía miedo. Julián escuchaba, absorto. Eran detalles que nunca había conocido, piezas del puzzle de la muerte de su hijo que ahora encajaban de la forma más inesperada. Durante el tiroteo, una granada de mano cayó justo en medio de nuestra posición. Quedó a mis pies. Me quedé paralizado. Sabía que iba a morir. El inspector hizo una pausa, respirando hondo. Todos nos quedamos helados. Fue un segundo, pero pareció una eternidad, continuó Morales, con la mirada perdida en el pasado. Y entonces, su hijo, Javier, sin dudarlo un instante, se lanzó sobre la granada, la cubrió con su propio cuerpo. El silencio en el despacho era absoluto. Solo se oía la respiración entrecortada de los dos hombres. Hubo una explosión ahogada. Él absorbió todo el impacto. Murió en el acto. Pero los otros 5 que estábamos allí, sobrevivimos, sin un rasguño. El inspector Morales miró a Julián directamente a los ojos. Yo estoy vivo hoy. Tengo una esposa y 2 hijos. Gracias a que su hijo decidió que mi vida valía más que la suya. Nunca he pasado un solo día sin pensar en él. Nunca. La historia era más cruda, más real, más heroica de lo que Julián jamás había imaginado. Julián no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio, no solo por la pena de su pérdida, sino por el inmenso orgullo que sentía. El sacrificio de su hijo no había sido en vano. Había dado vida a otros. El inspector Morales se levantó y le puso una mano en el hombro. Señor García, perdone a mis hombres, y perdóneme a mí por no haber sabido esto antes. La deuda que tengo con su hijo es impagable. Le doy mi palabra de honor de que su problema con sus vecinos se va a acabar. Hoy mismo. La convicción en su voz era de acero. Llamó por el interfono. Ramírez, venga a mi despacho inmediatamente y tráigase al agente de la patrulla que atendió al señor anoche. El joven agente entró en el despacho, pálido y nervioso. El inspector Morales le mostró la foto de Javier. ¿Sabes quién es este hombre, Ramírez? Es un héroe de España, y este señor es su padre, y vosotros os habéis estado burlando de él. La investigación que se puso en marcha fue fulminante. El inspector Morales se tomó el asunto como algo personal. Instalaron una discreta cámara en el rellano del edificio y micrófonos que registraban el nivel de decibelios. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma noche, Laura y Marcos, ajenos a todo, montaron una de sus fiestas. La cámara grabó cómo arrojaban una lata de cerveza contra la puerta de Julián, y cómo Marcos gritaba insultos y amenazas. Al día siguiente, fueron citados en comisaría. Cuando entraron en la sala de interrogatorios, se encontraron no solo con el inspector Morales, sino también con Julián sentado a su lado. La cara de Laura se descompuso. La sonrisa arrogante de Marcos se desvaneció. Sobre la mesa, el inspector había colocado el expediente con las pruebas. Grabaciones de audio, vídeos, informes de daños. Estaban acabados. Tenéis 2 opciones, dijo Morales con una calma gélida. O recogéis vuestras cosas, pedís perdón a este señor y desaparecéis de su vida para siempre, o enfrentáis cargos por acoso, amenazas y daños a la propiedad. Y os aseguro que me encargaré personalmente de que el juez vea cada una de estas grabaciones. Marcos empezó a balbucear excusas, pero Laura lo interrumpió. Se levantó, temblando de rabia, y miró a Julián. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejabas en paz? Todo es por tu culpa, por la de tu maldito hijo perfecto. Julián la miró, perplejo. ¿Mi hijo? ¿Qué te hizo mi hijo, Laura? El odio en los ojos de la joven era irracional, profundo. Parecía algo más que una simple disputa vecinal. Era un rencor que venía de mucho más atrás. ¡Mi madre!, gritó Laura, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Mi madre, Carmen, lo amaba.
Estaba loca por él. Y él la dejó para irse a jugar a los soldaditos y morir como un estúpido. Le arruinó la vida. El inspector Morales intentó intervenir, pero Julián le hizo un gesto para que esperara. Estaba empezando a comprender. Mi madre tuvo que casarse con un hombre al que no amaba. Vivió una mentira toda su vida por su culpa, y poco antes de morir en el accidente de coche, me lo confesó todo. Me dijo que el gran amor de su vida había sido tu hijo, y me dijo algo más. Laura se derrumbó en la silla sollozando. Me dijo que yo no era hija del hombre que me crió. Me dijo que mi verdadero padre era Javier. El aire se volvió irrespirable en la pequeña sala. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Laura, su nieta. El silencio que siguió a la confesión fue atronador. Julián miraba a Laura, a esa joven llena de rabia y dolor, y por primera vez vio el parecido. La forma de sus ojos, la curva de su boca. Era la viva imagen de Isabel de joven, su nieta, la hija de Javier. Había estado viviendo pared con la única familia que le quedaba en el mundo, y se habían estado destruyendo mutuamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Acertó a preguntar Julián con un hilo de voz. Decírtelo, rió Laura con amargura. ¿Para qué? Para que me compadecieras. Os odiaba a los dos. A él por morir y a ti por ser su recuerdo viviente. Quería que sufrieras. Quería que sintieras lo sola que me he sentido yo toda mi vida, viviendo una mentira. Marcos, a su lado, pareció encogerse. Ella solo quería el piso, inspector. Pensaba que si el viejo se moría, podría reclamarlo como herencia. La crudeza de las palabras de Marcos golpeó a Julián como una bofetada. Así que todo había sido por eso. Una mezcla tóxica de odio heredado y pura codicia. Miró a Laura, que ahora lloraba sin consuelo, una niña perdida detrás de una coraza de maldad. El odio que sentía hacia ella se evaporó, reemplazado por una pena inmensa. Pena por ella, por la vida que le habían robado. Pena por su hijo, que nunca supo que había sido padre. Y pena por sí mismo, por haber vivido tantos años en la ignorancia, a solo unos metros de su propia sangre. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. El inspector Morales lo observó, sin saber qué hacer. Julián se acercó a la mesa y cogió la fotografía de Javier. Se la tendió a Laura. Este era tu padre, dijo con una voz suave que no parecía la suya. Y era un buen hombre. Laura no cogió la foto. No podía ni mirarla. Julián la dejó suavemente sobre la mesa, frente a ella. Luego se giró y, sin decir una palabra más, salió de la sala de interrogatorios y de la comisaría. El inspector Morales lo alcanzó en la puerta. «Señor García, lo siento muchísimo». Julián asintió, demasiado abrumado para hablar. «No se preocupe por ellos. Me encargaré de que no vuelvan a molestarle». Pero a Julián ya no le importaba. El ruido, las fiestas, el acoso. Todo eso parecía trivial ahora. Había encontrado y perdido a su nieta en el mismo día. Volvió a su piso vacío. Y el silencio era ahora más pesado, más doloroso que nunca. La revelación no había llenado el vacío. Lo había hecho más grande. Pasaron varias semanas. Laura y Marcos desaparecieron. Se mudaron una noche, sin hacer ruido, como fantasmas. Su apartamento quedó vacío. Julián volvió a tener paz, pero no sentía alegría. La soledad se había hecho más profunda. A menudo se encontraba mirando la pared que los separaba, pensando en la joven que vivía al otro lado, su nieta. El inspector Morales lo llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Se habían hecho amigos, unidos por el recuerdo de Javier. Un día, Ignacio le contó que Laura había roto con Marcos y se había ido de Madrid. No sabía dónde. El nuevo silencio en el edificio era casi tan opresivo como el ruido de antes. Julián sentía que su tiempo se agotaba. Tenía que hacer una última cosa. Una tarde, mientras estaba sentado en el sillón,
Sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía lo que era. El final. Pero no sintió miedo. Con una calma sorprendente, se dirigió al escritorio de Javier. Escribió una carta breve y concisa. Luego, metió en un sobre grande la cruz al mérito militar, la fotografía de Javier y la carta que acababa de escribir. Lo dejó todo bien visible sobre la mesa del salón. Después, se sentó en su sillón, mirando el retrato de su hijo, y cerró los ojos por última vez, con una extraña sensación de paz. Se iba a reunir con Isabel y Javier. Su misión en la tierra había terminado. Unos días después, los vecinos, extrañados por no verlo, llamaron a la policía. El inspector Morales acudió personalmente. Ignacio encontró a Julián en su sillón. Parecía dormido. Sobre la mesa del salón estaba el sobre. Llevaba un nombre escrito: para Laura. Con la ayuda de los registros, Ignacio consiguió localizarla en un pequeño pueblo de la costa donde trabajaba de camarera. Le envió el paquete sin ninguna nota adicional. Una semana después, Laura lo recibió. Con manos temblorosas, lo abrió. Vio la medalla, brillante y pesada. Vio la foto de ese joven de mirada noble que era su padre. Y finalmente, leyó la carta de Julián. No eran palabras de rencor ni de perdón. Eran las últimas palabras de un abuelo a su única nieta. Laura, el legado de tu padre no es cómo murió, sino cómo vivió. No dejes que el odio defina el tuyo. Esta medalla no es por morir, es por salvar vidas. Espero que tú también aprendas a salvar la tuya. En su testamento, Julián García no le dejó el piso a Laura. Tampoco a nadie en particular. Dejó estipulado que el apartamento debía ser vendido y que todo el dinero se donara a una fundación de ayuda a los huérfanos de militares caídos en acto de servicio. Era su último homenaje a Javier y a todos los que como él lo habían dado todo. Su legado no era de ladrillos y cemento, sino de honor y generosidad. Quería que su herencia sirviera para construir futuros, no para premiar un pasado de odio. El inspector Morales, como albacea, se aseguró de que su última voluntad se cumpliera hasta el último detalle. El piso del barrio de Chamberí, escenario de tanto dolor y tantos recuerdos, se vendió para dar esperanza a otros. Laura nunca volvió a Madrid. Se quedó en aquel pueblo costero, con la medalla y la foto de su padre guardadas en un cajón. A veces, por la noche, las sacaba y las miraba. Veía en los ojos de Javier la nobleza que le faltaba a ella, y en las palabras de Julián, la sabiduría que nunca supo apreciar. El odio se había ido, reemplazado por un vacío y un profundo arrepentimiento. Nunca podría recuperar el tiempo perdido, nunca podría pedir perdón. Pero quizás, solo quizás, podría empezar a vivir de una manera que hiciera que el sacrificio de su padre y la lección de su abuelo no hubieran sido completamente en vano. Su camino hacia la redención sería largo y solitario, un eco silencioso de la guerra que su padre luchó y la batalla que su abuelo ganó en el final de sus días. Y así, la historia de Julián y Javier llegó a su fin. No con una reconciliación de película, sino con la dura realidad de las consecuencias. Laura se quedó con el peso de sus acciones y el recuerdo de un padre héroe al que nunca conoció y un abuelo al que nunca valoró. Julián, por su parte, encontró la paz, dejando un legado de honor que trascendió el odio y la codicia. Su historia nos demuestra que la verdadera valentía no siempre está en el campo de batalla, sino en la dignidad con la que enfrentamos la injusticia y la soledad. A veces, los héroes más grandes son aquellos que luchan en silencio. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta. Suscríbete para no perderte ninguna y déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantaría saber qué piensas. Y ahora te pregunto, ¿crees que el legado de un héroe puede redimir el odio de las generaciones futuras?